Bueno, 18 de septiembre, palabra de la red. ¿Cómo vamos a empezar? Poniéndonos guantes de box espirituales. No creo que nadie tenga guantes de box. Yo tenía ganas de comprarme a principio de año unos guantes de box para practicar boxeo, pero me agarró la pandemia. Así que me los calzo porque vamos a batallar en contra y vamos a pelear juntas eh, con el miedo. El miedo o los miedos. En algún momento les voy a pedir que abran los micrófonos para que podamos eh, contestar. Porque yo me estaba preguntando, hasta ahora todo lo que hablamos acerca del profeta Daniel, son todas flores, que era el más fe, que era el adolescente más sensato, que era capaz de pedirle oración a sus amigos, que envejeció siendo un anciano lleno de vida y de proyectos. O sea, nunca hablamos mal de Daniel. No merece Daniel que hablemos mal de él. Pero, si alguna quiere hablar, destrabe el micrófono y dígame, ¿ustedes creen que Daniel se enfrentó al miedo? Por ejemplo, el tipo sabía que lo iban a tirar al foso de los leones y que adentro iba a estar el león y que a los leones hacía tiempo que no le daban de comer. Daniel, ¿enfrentó el miedo o era capo que no había miedo siquiera para él? A ver, ¿quién me da su opinión? Escucho, ¿eh? Ay, ¿cómo se Sí. ya se murió Daniel, ¿no? Yo creo que sí, que todos pasamos por el miedo. No hay una persona que en esta tierra no tenga miedo. Inclusive el que es valiente no es que es valiente porque no tiene miedo, es valiente porque a pesar que tiene miedo, enfrenta eso y lo vence. Así que sí, yo creo que sí que tenía miedo. Me gustó, muy bien ahí. Bien. Totalmente, yo también pienso eso. Pienso también que por ahí habrá pensado como pensó el otro, yo que me mate, total, cualquier cosa, él me puede volver a la vida. ¿Cómo que? Pero la realidad es que yo creo que sí, se debe haber tenido todo fruncido, pero confiando en que Dios lo iba a sacar de alguna manera, ¿no? Y bueno. Se le frunció la bata a Rosalía. Claro, obvio. Claro, entonces como le quedaba medio ajustada, estaba como apretado, pero era por eso. Pero sí, era humano también. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera es más fácil. O no, no sé. ¿Ustedes creen que aquella persona que confía en el Señor puede tener miedo? Contesten, ¿eh? Y sigue siendo humana la persona, así que yo pienso que puede tenerlo. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo miedo en Getsemaní? Sí, claro. Por eso pidió respaldo de oración. No, y además dijo, si es posible, Padre, pasa de la copa, ¿no? La parte humana del Señor tuvo miedo. Él sintió igual que nosotros, todo. ¿Rosalía? Sí, creo que cualquier creyente puede tener miedo, pero ¿cuánto le dura hasta que se acuerda cómo es Dios? Depende de la relación que tiene con Dios. O sea, cuanto más conoce a Dios, cuanto más íntima es su relación con Dios, más corto es el tiempo entre que tiene miedo y se acuerda que puede confiar en que Dios lo ama y va a ser lo mejor para él, digamos. Es una medida, como que el tiempo, desde el miedo, que es lógico, todos, no hay nadie que pueda no tener miedo ante una situación amenazante, pero cuanto más estrecha su relación con Dios, cuanto más conoce a Dios, cuanto más conoce el amor de Dios, porque como dice la Biblia, que el amor
el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor único que hay es el de Dios. Entonces, cuanto más seguro está de cuánto lo ama a Dios, más rápido le echa fuera el temor. ¿Ustedes creen que temor y miedo es lo mismo? Según en qué. O sea, cuando se habla temor a Dios es el respeto a Dios, ¿no? No es el miedo. Pero no habla de ese temor, habla del temor del susto, del miedo. No, bueno, hay temores que, bueno, claro. El temor tiene que ver con la reverencia, con el respeto, ¿no? De eso se refiere el Antiguo Testamento cuando dice tememos al Señor, bueno. Pero ¿creen que hay escalas de miedo? Que podemos decir, el temor es un escalón un poco más abajo que el miedo. Como el Yo creo temor, que la palabra temor no es sinónimo de miedo. Que la palabra temor hay una sola manera de verla, que la usamos mal para miedo. Ok. Que miedo es miedo. Y que hay miedo paralizante, como el que tengo yo, que no manejé nunca más después de lo que me pasó. Es un miedo paralizante. Y hay miedos que uno se recupera. Yo le tenía miedo a los perros y ahora tengo 2 perras grandotas y lo he superado. Era re miedo. Pero hay otras cosas que no, ¿no? Pero la palabra temor para miedo, para mí está mal utilizada. ¿Y cómo, en qué caso lo utilizarías, Angie? El temor ¿cómo decírtelo? Es a mi criterio, ¿no? Por supuesto, no soy el diccionario de mucho menos, pero Ay, es yo lo tengo acá. ese cuidado, no por miedo, sino por respeto. El eh, temor a equivocarme, no. no, para mí eso es miedo, equivocarte. eso es miedo. Para mí. Voy a buscar qué significa temor. Los sinónimos que dan de miedo es terror, temor, pánico, pavor, espanto, cobardía. Claro. Pero bueno, yo no creo que sean todos sinónimos. Me parece que como que tienen diferentes aristas. Hay grados, claro. Hay mieditos, temorcitos, y antes se enfrenta uno con un león hambriento y ya es Bueno, acá dice que temor es una sensación desagradable. Ah, no, perdón. Busqué temor, pero me salió miedo. Claro. No, yo seguí, tengo anda acá, más mira, abajo. yo tengo temor acá en el diccionario, porque una de las cosas que uso para levantar el teléfono es el diccionario, mirá, justo. Y dice temor, miedo, sentimiento de inquietud o incertidumbre, presunción o sospecha, recelo de un daño futuro. Eso Bueno, es lo que dice. yo encontré dice, el temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su vida. Ok. ¿Y el miedo qué tal? Y el miedo lo buscaste vos. No, yo busqué la que decía temor, que al lado de temor decía miedo, pero la palabra que yo busqué en el diccionario era temor. Miedo dice perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza o que se finge la imaginación. Esa es capaz que el temor es de algo que puede suceder y el miedo es de algo que te estás enfrentando en ese momento. O no, porque si te dicen, ponele, te sentís mal, y te dice el médico, mire, tiene que hacerse un estudio porque me parece, no sabes nada, porque hasta que no te den el estudio no tenés idea de lo que te pasa, pero vos ya entraste a tener miedo. ¿O qué? ¿O es temor eso? Yo soy un desastre, cada vez que me hago un análisis hasta que me dan los resultados. Aplica temor, miedo, pánico, desconfianza. Desastre, según... hipocondríaca total. No, yo no, pero yo bueno. creo que temor también tiene que ver un poco con lo desconocido, con lo que puede llegar a ser. Eso es lo que dije. En cambio, el miedo es más a cosas que tengo delante y que no quiero enfrentar, ¿no? Yo creo que hoy la sociedad está más cerca de la definición de miedo
que de la definición de temor. Me parece que a nivel global o a nivel comunidad o a nivel social, creo que el miedo es una de las realidades y una de las sensaciones, sentimientos y expresiones corporales más comunes y que más atraviesan a la gente. La gente tiene miedo. Tiene miedo. Y yo me anoté algunas cosas pensando, puse 3 nada más, pero hay una cantidad. Pero, por ejemplo, cuando con cualquiera que hablamos en este momento, que aparte estamos en un momento histórico donde el miedo es como la emoción o la realidad que todos, absolutamente todos. Generalizada. Generalizada. Es como que ya, viste, todo lo que nos rodea, miren lo que pasó. Estoy acá esperando para que empiece la red y estoy justo en la ventana grande que da a la calle. Y entonces hago así, veo que estaciona un auto de refilón y veo que viene un patrullero y estaciona lento, lento y estaciona justo en la puerta de mi casa. Y yo lo miré y me quedé sin aire. Y empecé a pensar cualquier idiotez. Cualquier cosa. Que después dije, pará. Bueno, capaz que el Señor, esperá que soy espiritual, el Señor me lo mandó para respaldar la palabra. No. Una cosa así. El tipo bajó y bajó un policía y se puso a hablar con el vecino, que el vecino habla hasta con los árboles. Se ve que lo conocía o no sé qué. Pero yo me di cuenta, esa sensación, y justo estaba escribiendo, estaba armando la palabra, y digo, wow, es generalizada, es como que está tan, lo tenemos tan internalizado, tan a flor de piel, que hasta las cosas que en algún otro momento ni las notábamos, ahora estamos como sobrealertados, ¿no? Tomaron semejante magnitud, ¿no? Si bien pequeñas cosas. El miedo nos ayuda a poder estar alertas y a prevenirnos y a salir de situaciones riesgosas, pero ahora ya estamos en una categoría en que todas las cosas que antes, o muchas de las cosas que antes ni las notábamos, nos dan miedo. Por ejemplo, antes vos salías, ni hablar de la década del 60, porque la década del 60 para mí fue la mejor década de la humanidad. Yo salía a jugar a la calle, sacaba la bicicleta, me quedaba hasta la noche, los vecinos salían a conversar en la vereda. Ahora, hermano, ponés la llave en la puerta y asomás primero la cabeza. Entonces, tal cual, lo que nos rodea nos ha dado una plataforma de temor que es por situaciones reales y, por otro lado, por situaciones que presumimos que pueden suceder. Estamos en una alerta constante, ¿no? Y me gustó, pensando en esto, algo que dijo Rick Warren, y no estoy de acuerdo como siempre me pasa, no estoy de acuerdo con todo lo que dijo en este video, pero hay algo que sí me pareció muy interesante, una manera de pensarlo que me pareció muy interesante. Y él dice, el miedo es peor que la realidad. Tal cual. Y me pareció que es muy oportuno para este tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, paró ahí el patrullero y yo tuve miedo y ya me creé en mi cabeza una realidad que no era real. Y me entré a una, ¿cómo sería? A una escena que no existió nunca. Pero por 2 segundos, medio minuto, yo
estuve en una alerta máxima, ¿sí? Rosalía quiere decir algo. Quería preguntarte, ¿qué pensaste en ese momento? Perdón, si lo podés decir. Sí, lo primero que pensé fue que Hugo no estaba en casa. Yo te estaba por preguntar, ¿Hugo estaba en casa? No. Yo me imaginé que era eso. Yo me imaginé, sí. Contra eso hay un versículo que dice que el justo no tiene temor de malas noticias. Claro. Y este versículo es el que yo uso cuando me sucede algo así, por ejemplo. La Biblia dice, el justo no tiene temor de malas noticias. Entonces soy la re injusta. No, al contrario, te lo estoy diciendo precisamente porque uno lo puede decir eso. Claro. Uno se puede apropiar de esa palabra. Te lo digo como que yo lo hago y funciona. Generalmente uno lo ve después de que pasó la cuestión, pero en el momento... ¿Sí? Mi esposo, que andaba todo el tiempo en la calle manejando, cada vez que sonaban los bomberos, yo ya pensaba que le había pasado algo a él, aunque estuviera, a 15 kilómetros de distancia, que los bomberos no se escucharían, yo voy a buscarlo, ¿dónde está? Como para... Ustedes lo buscan. Créanme que la palabra dice eso. No tiene temor de malas noticias, créanme. Sí. Hacia ahí vamos, Rosalía. La realidad, por eso es cómo contrarrestamos eso, porque la realidad hace que esto sea una cosa que tampoco es tan descabellado que suceda, tampoco es tan anormal, por eso digo... Es altamente improbable. Mi mamá no hubiera pensado una cosa así, pero hoy estamos como más prevenidos, más alertas, más... La realidad nos abruma. Exactamente. Pero, por eso es tan aplicable lo que dice esta frase, que dice que el miedo es peor que la realidad, porque nosotros, antes de tener la realidad, antes de saber la verdad o de saber concretamente lo que sucede, ya estamos sufriendo como si hubiera sucedido, ¿no? Y este es el gran desafío, ¿no? Por eso está bueno pensar en Daniel, porque Daniel sabía, y en esto sí estoy de acuerdo con Warren, él sabía que si él se ponía a orar en la ventana, lo iban a acusar. Y sabía que si lo acusaban iba a terminar castigado. Pero él ahí superó ese temor. ¿Sí? Porque sabía lo que podía suceder, pero se mantuvo fiel a lo que era su convicción. Y aunque podía suceder eso, y de hecho estuvo en el foso de los leones, él, su confianza en el Señor superó cualquier miedo. Ahora, nuestra tarea es llegar a ese, ¿no? Y más con esto que decimos que es como un estado, ¿no? Tenemos miedo al futuro, hoy. Como una línea transversal a todos. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a salir a la calle, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo por las dudas. ¿Sabes qué? Hoy estaba escuchando a una periodista, a esa que se llama Dominique, y dice que ella abrió la puerta de su casa para salir porque tenía el auto en la puerta, cerró y iba con el barbijo en la mano, y venía por la vereda un muchacho con un perro, con el barbijo puesto, y se frenó en seco. Cuando la vio sin barbijo, dice que no pasó con el perro hasta que ella se lo colocó y tenía el auto en la puerta. O sea, hay una paranoia tremenda. Claro. Bueno, tremenda. Estamos casi adoctrinados a ciertos miedos,
O sea, nos están diciendo que tengamos miedo todo el tiempo de ciertas cosas. O sea, te lo dicen con todas las letras o lo dicen sin decirlo, porque vos, si querés estar anoticiada o entender cómo va la vida del mundo, el 99% de las noticias son noticias que nos adoctrinan, de alguna manera, a tener temor. Por eso, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar esto? Rick Warren dice que no hay gente que muera de miedo, y yo en esto no estoy de acuerdo. La gente muere de miedo. Muere realmente, se le para el cuello y ¡pum!, se caput, o vive como muerta por el miedo. Claro, eso es muerta en vida. Vive sin vivir, porque la realidad supera la ficción, dice la frase, ¿no? Entonces, es la época del ataque de pánico, Ruth. Es la época del ataque de pánico. El ataque de pánico, el pánico ataque antes, se va, aparte se va popularizando. Y ya todos podemos, o sea, en líneas generales antes lo podía decir un profesional. Ahora todos diagnosticamos, no, tuviste un ataque de pánico, porque a todos identificamos ciertas cosas, ¿no? Sudor frío, temblor, mareo, ganas de vomitar, desmayo, tuviste un ataque de pánico. ¿Sí? Y estamos expuestos a eso. Y nos diagnosticamos también a estas cosas. Por eso es verdad que tenemos miedo, porque nuestra naturaleza es una naturaleza propensa o sujeta al miedo. El gran laburo nuestro es no dejar que el miedo haga raíces. Amén. No dejar que el miedo dé fruto. No dejar que el miedo sea el estilo. Que nos domine. ¿Cómo? Que no nos domine. Que nos domine. Por eso hay algo que a mí me gustaría que hagamos, un ejercicio, que es la que lo quiere lo puede decir, la que no, no. Pero el ejercicio es identificar a qué le tengo más miedo. ¿Sí? Yo de chica, y de adolescente, y de joven, y de adulta, ahora ya le dicen, ya se sabe que la palabra es fobia. Cuando yo era chiquita no se sabía qué era. Pero tengo fobia a las arañas, ya, de pánico. Pánico tal que cuando nos casamos con Hugo, fuimos a vivir a una casa que había había árboles en la vereda donde habían nidos de esas arañas muy feas. Les digo esto y me está dando ganas de vomitar, literalmente. Y cuando ya estábamos por ir a vivir ahí, me dijeron que estaban esas arañas ahí, pero ya teníamos la casa arreglada, nos teníamos que ir a vivir ahí. Y yo viví en esa casa lo que duró 3 arañas. Apareció, me vine a esta casa, que era la casa de mis papás, y le dije a mi papá, no vuelvo. No vuelvo. Porque realmente yo les tenía pánico. Bueno, lo estoy grabando, pero igual les cuento. En una de las arañas que apareció, yo vivía muy cerca del seminario bautista, entonces apareció la araña, yo estaba limpiando el dormitorio, y cuando voy a a cerrar la ventana, o abrir, no me acuerdo, en la ventana estaba la araña, era una araña, Pará. Entonces, la vi, yo era muy jovencita, era casi una niña, la vi, empecé a llorar desconsoladamente, salí de la habitación, cerré la habitación, dejé todo como estaba, sin limpiar, y me fui corriendo al seminario
a la casa de mi compañera, de mi amiga, que vivía en el seminario. Hugo estaba en el seminario, bueno, se empezó a correr la borilla, entonces cuando Hugo vio el ataque de pánico que yo tenía, me dijo, vos quedate acá. Yo me quedé allí, en los departamentos del seminario, y él se fue a la casa. Y eso habrá sido a la mañana, entonces era temprano, él vuelve a buscarme tipo a la tarde, ponele que eran las 4 de la tarde, y me dice, vení. Y yo le dije, no voy a volver, volvé, vení conmigo, confía en mí. Entonces yo entré así temblando a la casa, en una casa muy vieja, muy vieja, de las que tienen un patio en el medio y las habitaciones alrededor. Entonces entramos, y cuando entramos en el patio estaban todos los muebles del dormitorio, y en el dormitorio lo único que había era una montañita así de cenizas. Entonces me dice, ¿ves ahí en esas cenizas? Ahí está la araña. Yo la cacé y la quemé. El príncipe heredero, ¿entienden? Yo dije, le falta el caballo blanco a este chico. ¡Qué araña! Yo digo, ¿cómo hiciste para atraparla? Para mí era como, ay, no puede ser. Bueno, a veces el miedo no coincide con aquello a lo que le tenemos miedo. Porque si yo hubiera agarrado una zapatilla, se la hubiera zampado a la araña, no hubiera pasado nada. La araña era grande, pero yo era más grande. Pero miedo era lo que a mí me dominaba, no la araña. ¿Entiendes? Entonces yo lo tengo que identificar. Ahora ya te mato una araña, no como esa, pero una araña de estas de pared, así de... Me puedo enfrentar. Pero tenemos que identificar cuál es, qué cosa es, o quién es, o cuál es la situación, la circunstancia a la que yo temo. Y tengo que pararme sobre eso y batallar sobre eso antes de que eso llegue a mi vida. Identificar cuáles son mis miedos. Tengo que saber que el futuro puede traer eso a lo que le tengo miedo hacia mí, y yo tengo que estar lista. Por eso ahí sí, el versículo que nos trae Rosalía. Porque no es que yo soy justa y bueno, no hay justo ni a un uno, pero no, yo soy justa, yo soy la mejor. No, yo en esa área de mi vida soy justa. Yo logré enfrentarme anticipadamente a eso y puedo batallar cuando eso se me viene. Estoy fortalecida hacia eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas a las que les tenemos miedo? Nosotros tenemos que identificar nuestros temores. Yo creo que Daniel tenía identificado su temor. Por eso se pudo enfrentar al Foso de los Leones. No habrá sido para él una novedad el Foso de los Leones, porque si existía y él era un tipo de gobierno, habría visto muchas veces el uso de ese sistema de castigo. Él sabía bien a lo que se iba a enfrentar, pero ya evidentemente lo pudo resolver como para decir, no importa, yo igual abro la ventana y me pongo a orar. Yo soy fiel a mi convicción. ¿Y cuál era su convicción? Que un Foso de los Leones, o que cualquier otra situación, no era más fuerte que su confianza en el Señor. Lo tramitó antes. Lo tramitó antes. ¿Cuál es el miedo que ustedes tienen? Yo ahora apago el micrófono y cada una de las que quiera puede decir, porque, ¿saben por qué? Porque vamos a terminar orando y sacrificando eso a lo que le tenemos miedo. ¿Sí? Vamos a hacer una montañita como hizo Hugo con la araña. A ver quién habla. No, primero yo quiero aclarar que yo no vi el video de Rick Warren. O sea, si hice algún spoiler, no fue intencional porque no tuve tiempo de verlo.
yo tuve muchos miedos, cuando no conocía al Señor le tenía miedo a muchas cosas, cuando lo conocí ya le tenía miedo a menos cosas, y doy fe que cuanto más, otra cosa que quiero aclarar, y algo que aprendí y que me abrió la Biblia totalmente, como una llave, y es que justo en el Antiguo Testamento, dentro de la cultura hebrea, la justicia es tener una buena relación, y el justo delante de Dios, o con Dios, la justicia a la que se refiere en el hebreo del Antiguo Testamento, es el que tiene una buena relación con Dios, una estrecha relación con Dios. Si cada vez que en el Antiguo Testamento leen la palabra del justo, es el que tiene una buena relación con Dios. Por eso ese versículo no cabe para el concepto de justo, de ay, qué justo que soy, porque no hay justo ni uno, evidentemente, pero sí del que tiene una buena relación con Dios. Yo puedo empezar diciéndoles que a lo que yo le temo, o lo que me produce, no pánico, pero un temor muy grande, son los ascensores modernos, los ascensores cerrados. No tengo problema con un ascensor de esos que tienen rejita, pero los ascensores cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, yo he subido por la escalera infinitos pisos en mi vida, por no subir a un ascensor, hasta que una vez que mi cuñada estuvo internada muy grave, y yo la cuidaba, y en el sanatorio había esos ascensores, y yo había un poco, y después un día el Señor me dijo, ¿vos pensás que yo estoy, que afuera del ascensor estoy, pensás que adentro del ascensor no estoy? O sea, me dejó un poquito impactada. Pero aún así sigo teniendo, no me gusta. Tanto es así que mi hija segunda, que vive en Capital, y vive en un piso 23, y yo antes de que compre le dije, mira Cori, yo te quiero avisar que yo no te voy a ir a visitar. Y hace 7 años que vive ahí, y nunca la fui a visitar. No. Conozco el departamento por el video, toda la familia va, celebran algo ahí, el cumpleaños de ella, Cori, y ella me respeta, porque si yo lo tuviera que hacer, lo haría, pero si puedo evitarlo, no lo hago. Punto. Ahora bien, piso 23, no voy. Pero a veces he tenido que subir algunos pisos. Entonces, o sea, acá estamos, yo les cuento la verdad. Me sigue dando un poco de vergüenza pensar cómo que va a pensar el Señor de mí, que creo que adentro del ascensor él no está, pero no me quiero quedar encerrada en el ascensor ni siquiera con el Señor, creo. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando tengo que subir en un ascensor forzosamente? Porque si lo tengo que hacer forzosamente, lo hago. Bueno, entro al ascensor y estoy rezando, no orando, rezando el Padre Nuestro todo el tiempo, rezo el Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, porque es lo único que puedo rezar en automático y no tengo ni que pensar ni nada. Y listo. Bueno, esa es mi situación. Nunca, no traté de hacer sanidad interior. Creo que sé por qué es ese. Creo, porque, por ejemplo, a mí viajar en avión no me hace ni fu ni fa, me encanta, ¿no? Y más encerrado de un avión, imposible, o sea que es algo un poquito. Bueno, yo tratando de hacer sanidad interior a mí misma, un día creo que me di cuenta, todavía no lo trabajé, capaz que si lo trabajo algún día la voy a visitar a mi hija a su casa, pero no sé. Me di cuenta, mi mamá siempre me contaba que ella estuvo un día entero con trabajo de parto y que yo no salía y no salía. Y a lo mejor resulta que estar encerrada ahí tanto tiempo, pero como no es algo que me cambie la vida, no me dediqué mucho a trabajarlo. Puedo vivir con esto por ahora. Bueno, eso es todo. No, creo que no le tengo miedo absolutamente a nada más. Realmente. Qué puntería, tu hija. No, claro, ella siempre quiso un piso alto y nos respetamos, o sea. Claro. Y, mi hija es muy madura, es pastora, mi hija es muy madura.
Es la segunda, no es la mamá de Clara. Igual, a tu favor, quiero decir que los ascensores esos de los edificios modernos que vienen como presurizados, hacen toman ese impulso que parece que se te subiera al estómago a la frente. No, a mí es el tema de estar encerrada en un lugar, lo que no me simpatiza. Pero bueno, eso realmente me da miedo. Me da miedo, no, me da temor que se pare el ascensor y yo me quede encerrada adentro. Creo que es temor, ¿no? Sí, sí. No, es miedo. Es miedo. Yo nunca le tuve miedo a los ascensores, hasta que en Miami me quedé encerrada con él y en un ascensor de esos herméticos. Ay, Anita, sufro ya mismo. Eran 3 pisos nada más. Pero lo tomamos y paró. Y yo digo, Eli, paró. Era en el aeropuerto de Miami. Tratábamos de tocar todos los botones y no pasaba nada. Peor. Así que llamando a emergencia hay un botón y es como un teléfono y te pregunta la chica, ¿dónde está? ¿Qué sé yo dónde estábamos? Porque estábamos caminando para ir a donde teníamos que ir en el aeropuerto. Es inmenso ese aeropuerto. Bueno, chicas, se los hago corta. Estuvimos, que menos mal que nosotras fuimos re adelantadas porque nos sobró tiempo. Y estuvimos ahí adentro 2 horas. No, Ana, no me cuento, no quiero... Hasta que nos encontraron. Hasta que cuando empezaron a golpear y no se podía abrir, ya a esa altura, bueno, nosotras orábamos, ya hacíamos de todo, ¿no? Eli golpeaba, ¡help, help! Bueno, la cuestión es que nadie escuchaba, se ve que era un lugar que pasaba muy poca gente, y después de tanto tiempo rompieron la puerta y eran los bomberos. Estaba lleno de gente, le digo, Eli, falta el canal, que venga a filmarnos. Cuando rompieron la puerta y salimos, estábamos un pedazo del piso, ahí nos largamos a llorar. Y entonces el bombero nos abrazó porque él pensó que vamos a putearles, ¿no? Por lo que pasó. Y nosotros no, agradecimos de que nos pudo sacar. Hacía un calor, él estaba empapado y nosotras, bueno. Después de eso, es uno de los miedos que me quedaron para esos ascensores. Igual no es pánico, es... Subo y estoy rogando llegar, porque cuando estuvimos en Rosario, todos los días 12 pisos con ese ascensor, y bueno, así. Y las dos, porque las dos justo compartimos ese momento, ¿no? Siempre que subimos a un ascensor de eso nos acordamos de aquella vez, y bueno. Pero y después... si hay que buscar el lado bueno de las cosas... Gracias a Dios que no tenían ganas de ir al baño. Gloria siempre tiene que dar el toque. Pero imagínate cuando te saque el bombero y encima estás toda... Pero además tenemos un testimonio de buena gente, porque le dijimos al bombero que Dios lo bendiga, y él agradeció de que le hayamos dicho que Dios lo bendiga, hablaba en español. Bueno, ahí casi todos, bueno, muchos conocen al Señor, entonces es más fácil pareciera. Pero Él nos agradeció a nosotros y por eso nos abrazó, de que nosotros no lo insultamos, sino que le agradecimos su trabajo tan abnegado. Bueno, tuviste la oportunidad de ver testimonio. Quizás por mucho tiempo a ese bombero la gente no le hubiera agradecido nada. Realmente. Y Dios, de todas las cosas, algo bueno. La gente aplaudió después. Después de eso el hombre cayó como Cornelio a los pies de Jesús. Tal cual, puede ser. Bueno, ay, Dios mío. Estamos como entrando en una onda de Pablo y Silas en la cárcel,
que tenemos que hacer que se rompan los grillos y las cadenas y que todo tenga un sentido. Ay, está la perrita toda bañada. Me besa, me besa. Sí, pará que yo no la veo, ¿dónde está? Ah, pará. Ya la bajó. Para, vamos a la palabra. ¿Alguien más que quiera compartir un miedo? Bueno, yo No en soy. realidad lo que me queda siempre, yo lo noto como, lo veo como un defecto en mí, porque siempre mi hija es la que me tiene que sacudir, que de verdad tengo miedo cuando me voy a hacer los análisis y demás. Quizás por lo que pasé con mi mamá, y no sé, pero me quedó esa cuestión del miedo a la enfermedad, y entonces Eli es la que me sacude y dice, ma, por favor, ¿en quién confiamos? Nada, está todo bien. Okay, bueno, anótalo, porque vos identificás el miedo y identificás la raíz del miedo. Lo mismo que piensa Rosalía, ¿no? Yo cuando les cuento que tuve tanto miedo con las arañas, puedo identificar por qué. Y era porque cuando yo era muy chiquitita había una película llamada Aracni no sé cuánto, Obvio. y no sé por qué razón, no puedo recordar por qué yo llegué a ver esa película, y ahí entré en pánico. Claro. ¿Alguien más? Yo Yo quería tengo decir mucho que... miedo a las... No sé, hablamos dos juntas. Que hable la que empezó conmigo, después hablo yo. Pati. Sí, no, yo no soy miedosa, sí, de tener miedos. A mí lo que me pasa, mientras hablábamos de todo esto, que identifico una cosa que no pasó y pienso a veces y digo, "Ay, no, no le voy a dar lugar a eso". Pero a mí me pasó en la vida, bueno, estar con mis hijos sola y una de las cosas que no quería era enfermarme, porque digo, si me enfermo, ¿qué voy a hacer? O sea, siempre pienso que no quiero ser una carga para nadie. Y eso es algo que pienso siempre, a veces me agarra, viste, cuando te sentís un poco achacada por algo, y pienso en el futuro, en cuando sea anciana, que no quiero estar enferma, no quiero ser una persona que esté postrada en la cama. Tengo hijos varones, pienso en esa cosa y digo, bueno, por lo general los varones se van y se van. No tengo miedo a la soledad, sino al hecho de tener que estar en una cama postrada, eso me causa mucho rechazo. He ido mucho a los geriátricos, a ver abuelitos, así, a orar por ellos, y es muy triste, eso es lo que, no es que me da miedo, yo no sé si es miedo, pero es una cosa para mí desagradable, pero no soy una persona de tener miedo, sí me pasa esto de que si me pasa algo, no quiero ser una carga para nadie. O sea, si estoy sola, ¿quién me va a dar una mano? Eso es lo que me pasa, pero nada más. Pero después soy una persona que cuando hay algo que me está ahí sacando la paz, lo enfrento, hasta me parece que es de todo el tema que hablamos, como que es más la mentira que se nos hace en la cabeza que la realidad de lo que puede ser. Claro. Es más una mentira, entonces vencer eso, y tenemos a Dios y digo, Señor, quiero ver la verdad, quiero saber la verdad, quiero que me muestre, y enfrentarlo, siempre me manejé así, pero me pasa esto con el tema de la salud, no sé, es ese pensamiento y esa situación que no la viví, pero sí he vivido muchos años sola con los chicos y me decía a mí misma, no me puedo enfermar, de hecho no me enfermaba y me cuidaba para estar bien porque no, digo, ¿qué hago? Está bien, yo tengo a mis papás, pero no quería ponerles a ellos en una carga, para mí era una responsabilidad cuidar a mis hijos que eran chicos, ahora ya son grandes, pero me quedó eso, ¿no? De pensar en que, bueno, el día de mañana no quisiera ser una persona que esté enferma, postrada, no quiero ser una carga para nadie, quiero ser saludable, eso solo. Bueno, le tenés miedo al futuro. Bueno, que hable la que seguía. Le tenés miedo al futuro. Claro. Claro. A eso incierto. Y es yo en este punto me identifico con vos en que al tener hijos varones, uno piensa que está en desventaja de los que tienen hijos mujeres, ¿no? Pero bueno, tenés que empezar a orar por tus nueras. Claro. Sí.
Imagínate que yo estoy orando por los novios de mis nietas. Así que vos ya empezá a orar por las novias de tus hijos. Sí. Sí. No, y yo estaba, digamos, era casi como una de las opciones, lo que dijo Pato. Sí, yo temo todo digamos, muchas veces, casi mucho tiempo. No soy tan espiritual como Pato, estoy en el cambio, estoy en el proceso, Pato, para estar más fortalecida en la palabra. Y sí, siempre estoy con mucho temor. Que nada, que uno es cabeza de hogar y que me pase algo, y si bien mis hijos tienen a su papá, pero bueno, es un papá bastante ausente, entonces todo el tiempo, digamos, hace muchísimos años que estamos separados, pero todos los 365 días del año mis hijos están conmigo y compartimos absolutamente todo, y entonces es como que siempre uno se llena como de temores si me pasaría algo. Y después del fallecimiento de mi mamá, más aún, porque ella era un escudo para mí. Y después tengo un tema de, en vez de arañas, cucarachas, que sí, las cucarachas les tengo mucho, mucho temor. En este tiempo, después de tener que enfrentar muchas cosas solas, me hice amiga y las empecé a poder matar, algunas que no sean tan grandes, si no las duermo primero con el aerosol y después les doy, pero me ha pasado que estando casada... Que no se muevan con el veneno. Claro, así las más dormiditas las puedo llegar a matar. ¿Qué, Rosalía? ¿Te puedo dar un consejo? Perdón, ¿no? Es doméstico. Yo a las cucarachas, miedo no, pero son asquerosas. Sí. Bueno, acá, y yo lo que hacía con las cucarachas, les echas un chorrito de alcohol y se mueren. Alcohol fino, el alcohol común y silvestre. Ahora que lo tenemos tan a mano nos viene bárbaro. Bueno, años, mi hija también, o sea, es más, después compraba, ahora espera que tengo otra cosa mejor ahora. No veneno, bueno. Yo nunca puse nada venenoso en mi casa, entonces el alcohol era una maravilla. Incluso hay unos alcoholes que vienen con que el agujerito es más chiquito, porque si no gastas mucho alcohol, porque a veces le tirás así. Yo tengo muebles que tienen todas manchas blancas de tirarle un alcohol. De tirarle alcohol. Para que se mueren las cucarachas. Bueno, gracias resumen, a Dios, en las dos casas que he vivido, y en mi casa de soltera también, que son 3 casas en total, las que he vivido a lo largo de mi vida, excepto en la primera casa que fue la de mi mamá, que eran las que más había, después no tenemos. Pero bueno, me ha pasado que estando casada, que era lo que les contaba, en un departamento bastante nuevo, aparece una en mi dormitorio. Y yo estaba cambiándome. Horrible. No pude hacer otra cosa que tirarme arriba de la cama y me quedé encerrada, digamos, en la pieza durante horas hasta que vino mi esposo de trabajar y hasta que no la mató, obviamente que yo no me bajé de la cama. Todavía no tenía hijos ni nada, era re joven. Así que no. Y ahora, viste, uno le pone pecho a la situación. Esperá que tengo una cosa más para decirte la solución definitiva. Karina, ¿vos tenés gato por casualidad? No. Bueno, yo nunca tuve gato, siempre tuve perro. Pero ahora, a partir de que tengo el jardín de infantes, no puedo tener perro. Entonces trajimos una gatita. Nunca había tenido gatitas. Terminó con todas las cucarachas. Mirá. Bueno, gracias a Dios, igual tengo el promedio de cucarachas acá en pleno verano, que es donde más hay, y en todo el verano puede haber 5, ¿viste? Gracias a Dios, como es primer piso, no hay casi, no tengo. Bueno, además que es hermoso, yo nunca había tenido gatita, y es hermosa una gatita, pero nunca me imaginé que iba a lograr eliminar, no vi nunca más una cucaracha, sí, muerta, porque lo que hace, no las come ni nada, las pisa, las deja... Así que no sé, parece una buenísimo. Pavada, pero bueno, básicamente esas 2 cosas, y después tuve sí un temor muy, pero muy grande, pero fue, digamos, transitorio, cuando me separé, porque estuve con amenazas y perimetral, otra cosa, entonces esa fue otra situación. Y de los 3 grandes temores tengo la raíz. Digamos, de dónde
probé bien la situación. Así que estamos enfocados. Bien, bien. Bien. Bueno, buscate una gatita, Karina, haceme caso. No me gustan los gatos. Bueno, a mí no me gustaban. Bueno. No, y aparte tengo perros, ya me destruyó todo, Rosalía, no podría otra mascota, me No, perros no quiero más tampoco, yo no quiero más perros. Perdón, pero yo no me puedo aguantar de lo que a mí me funcionó compartirlo, cada uno hace lo que... ¿Alguien más? Gracias, Rosalía, lo del alcohol me encantó. Bueno, vas a ver, precioso, tenés una botellita a mano, Yo lo que tengo miedo es no a enfermarme, sino a sufrir durante la enfermedad. Eso es lo que más... Y no tengo el problema, sé que mis hijas estarían todo el tiempo y también me parece que lo que no me gusta es ser una carga para ellas, digamos, ¿no? Pero lo que más me preocupa es eso, no sé, quizá por tantas personas que vi enfermas, mi mamá, no, si bien falleció pronto, hubo varios días que estuvo muy mal, y bueno, eso no quisiera. Y hablando de otras cosas más sencillas, a lo que le tengo terror, y eso no lo he podido manejar nunca, es a las ratas. No me preocupan las cucarachas, ni las arañas, ni nada de eso, todo lo que sea más chico que el pie, ahí va, no tengo ningún problema. Pero con las ratas no lo puedo soportar, y hace 2 años atrás, bueno, hace muchos años atrás teníamos un vecino que era un sucio y tenía tantas porquerías guardadas que las ratas paseaban por el patio de casa y yo encerrada dentro de mi casa sin salir, las veía caminar por el patio y no salía ni de casualidad. Después, no sé, mi marido hizo algo ahí, no vinieron más las ratas, pero hace 2 años atrás vino un señor y puso un peladero de papas en el mismo lugar donde estaba ese vecino que ya falleció, y también otra vez en todo el barrio, porque en ese momento, como comían las cáscaras de las papas, y las papas me imagino que también, tenían un tamaño que eran tamaño interesante, ¿no? El pie no te alcanzaba, por lo menos el mío, que calzo 38, no. Y no, me daban terror, y una vez se metió una lauchita acá en casa y tuve que llamar a mi mamá para que venga a matarla porque yo no quería salir de arriba de la silla. Estaba parada arriba de la silla y no, me la encontré un día que venía al baño, que la rata se asustó de mí, yo me asusté de la rata, y el salto que pegué, no lo puedo explicar porque si lo quisiera hacer de nuevo eso no me sale ni loca. Me da como frío por la espalda, no lo puedo soportar, no lo puedo soportar. Y bueno, y también me da un poco de cosa pensar en el futuro de mis hijas, ¿no? Que a ellas les pase algo, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero eso no es que me paraliza ni nada por el estilo. No, lo que sí más me preocupa de todo es el tema de sufrir en la enfermedad. Sé que el Señor me va a dar la fuerza, eso todo lo tengo claro, y que si tengo que pasar la enfermedad, la voy a pasar, y si me tengo que morir, como tantas otras personas en el mundo, todas justas, justificadas, y buenas, y santas, y malas, y pecadoras, nos morimos y chau, Pinela. La diferencia es que yo me voy a ir al cielo, los otros vaya Dios a saber dónde. Pero la realidad es que sí, lo que más me hace pensar es eso, el dolor, porque me parece que soy bastante marica para eso. ¿Alguien más que quiera compartir? Además son todas valientes. ¡Wow! Bueno, yo estuve anotando algunas cosas. A las demás nos da vergüenza tener más miedos que el resto. Más bichos, todos tienen miedo a los mismos bichos. Claro, no, yo las envidio, porque la verdad es que yo le tengo miedo a todo. Soy muy miedosa. Es un tema complicado en mi vida, el miedo. Explicar cada uno de los miedos, ¿cuál es la raíz?
Los he tratado, algunos he superado, qué sé yo, pero la verdad es que hay miedos que me paralizan y me angustian. De hecho, estoy llorando desde que empezó la red, porque hay cosas que yo no puedo ni pensarlas, qué sé yo. Cuando yo tuve el problema del oído que me hacía mal viajar en auto, yo después me sané, estoy dada de alta y todo, pero a raíz de eso no viajo en auto con nadie. Si Andrés o los chicos me hablan de hacer un viaje en avión, en barco, no, yo les digo no, a mí yo no viajo. Son cosas que obviamente me angustian. Angie, que cuando viajaba a la costa, ella me escribía por WhatsApp y se la pasaba horas y horas haciéndome el aguante por WhatsApp para que yo me distraiga en el viaje. Lo he superado en muchos aspectos con el auto, pero hay muchas cosas que no, y que me angustia muchísimo. Esa es una, miedo a que se mueran mis papás. Te conectas a la red desde el auto, ¿eh? ¿Eh? Últimamente te conectás en la red desde el auto. Sí, no, el problema es todo lo que no pueda manejar yo, en realidad. O sea, si yo voy manejando y me va a agarrar ese vértigo, que yo le digo vértigo, pero que no es vértigo, y puedo parar, o si va Andrés manejando y yo siento que me agarra y Andrés para, que después no me agarra nada, está todo acá. Pero no es lo mismo ir en un avión, ¿no? El avión, ¿cómo lo paro? Le separa en la esquina. O el barco, ¿cómo lo paro? Andrés quiere ir a Uruguay. Yo le digo, bueno, vos andá a Uruguay, yo no voy. Bueno, la verdad es que a mí me angustia mucho. Son muchos temas que trato. Cuando me fui a Brasil en auto, creo que escribí casi un cuaderno de versículos bíblicos y canciones que fui buscando todo el viaje, que me iban fortaleciendo y yo me los iba repitiendo y memorizándolos así para poder ir, llegar a Brasil y volver. Pero bueno, es un trabajo que tengo que hacer cada vez que surge un viaje. No es que ya fui a Brasil, ya lo tengo superado. No, si yo vuelvo a pensar, me vuelve a agarrar ese pánico de decir, la verdad, si podría no hacerlo, no lo hago. Y así, bueno, varios. Por eso las envidio que sean tan valientes, son mi guía en esto. No es ser valiente, pero una cosita. Sí. Karina, por ejemplo, Patricia, sí, y yo, que somos las tres que por ahí, fuera del tema del ascensor de Rosalía, vivimos solas hace muchos años. Entonces ahí te tenés que habituar a un montón de cosas, te guste o no, porque no tenés a quién recurrir. Y eso a lo mejor es lo que hace la diferencia. Vos, gracias a Dios, tenés la posibilidad de apoyarte en tu marido, en tus hijos, en tus padres, y eso está bueno, pero cuando no tenés a nadie, ahí se te complica. Entonces, pienso yo que esa es la única diferencia. Pero miedo a cosas le hemos tenido todos, y las seguimos teniendo, si no, no estaríamos hablando de esto. Y ahora que por ahí se nos ocurren estas, te pones a pensar y hay muchísimas otras que también te dejan medio ahí temblequeando. Bueno. ¿Sabes qué ahora? Sí, igual el tema... No, digo que igual el tema de los temores, para mí no, digamos, siempre que estés acompañada es como que los apaciguás, pero parten de cada uno de nosotros. Hay personas que son más temerosas y otras no son tanto. No me parece que pase porque la vida te sitúa en una situación y tenés que hacerle frente. Obviamente que hay un montón de cosas que le tenés que hacer frente, pero si sos temerosa, más allá de estar sola o acompañada. ¿Vos decís? ¿No te parece que por ahí... ¿decir algo? No. Pato quiere Chicas, decir algo. No, quiero decirles una cosita, porque yo les digo de verdad, he vencido muchas cosas que me dieron temor.
Lo último que me dio temor, que no lo compartí porque ya pasó, pero yo hace 2 años que manejo. Y les puedo asegurar que antes de subirme al auto, me sentaba en el auto y me ponía a llorar, porque digo, no puedo, voy a chocar. Y me venían imágenes terribles de una película de terror. Y digo, no. Digo, Señor está conmigo, Él está al lado mío, el Espíritu Santo me va a acompañar. Y empezaba a orar. Y oraba, y oraba, y oraba, y Señor decía, librame de todo peligro, librame de cualquier imprudencia, librame de cualquier cosa que no vea, y ir a enfrentarlo. Yo creo que esa fue la experiencia que más me hizo sentir así con mucho temor, y todos los días me propuse salir y agarrar el auto y salí hasta que lo vencí, y empecé a ir a todos lados sola digo, pero me di cuenta, o sea, esto lo digo como ejemplo porque cualquier temor lo podemos vencer con el Señor. O sea, esto que cuento también del futuro, que cuando sea viejita y todo eso, cuando me vienen esos pensamientos, digo, Señor, no podría vivir sin vos. Yo me doy cuenta que la presencia de Dios es lo que me sostiene, lo que me ayuda a vencer los temores, de todas las cosas que he pasado, porque he pasado cosas feas que me han hecho sufrir y que también me quisieron hacer miedo, pero no hubo momento donde me rendí, me tiré al piso, si tuve que llorar, lloré, pero me sentí que me abrazaba a Dios fuerte y esperaba el momento que el Señor me levantara, que me sacara de esa angustia, de ese miedo, y el Señor lo hacía. Me daba cuenta que soy más que vencedora porque Él está en mí y me da la fuerza para vencer. Yo les digo, chicas, todos los temores podemos vencer, Mari, podemos vencer todos los temores. No, Lo que pasa es que, ¿saben qué? No. Hay una parte que no nos gusta, los tenemos que enfrentar. Es horrible. La de las arañas a mí también me pasaba. Ahora veo una araña, aparte siempre me las cruzo, pero digo, qué bueno que me las cruzo, porque no se van a poder esconder, las voy a matar y las mato. Entonces, pero me doy cuenta, chicas, que y realmente cada cosa que me puede agarrar un temor, cómo el Señor da fortaleza, cómo el Señor ayuda, pero lo que tenemos que hacer es una cosa que tenemos que hacer todos los días, es presentárselo a Dios todos los días, ponernos todos los días enfrentando ese temor, pero con el Señor hasta que lo vencemos. La verdad que lo digo por experiencia, ¿no? Todavía no pasó lo que conté antes, pero también pienso, digo, Señor, realmente, cuando llegue el momento, como cada cosa en mi vida, ayúdame, acompañame, que tu presencia y tu paz siempre estén en mí para que pueda avanzar. Y se puede, chicas, se puede. Por más cosas que capaz que es momento de hacer la lista y decir, bueno, en el nombre de Jesús voy a enfrentar este temor y lo voy a enfrentar con vos, Señor, porque sé que vos me vas a ayudar a vencer ese temor. Quizás es tiempo de, bueno, hay que hacerlo. Lo que dijo Glory es verdad. Por ahí uno está solo, bueno, no tenés quien te ayude, bueno, lo haces, y que se más, o no podés, pero al otro día, en el nombre de Jesús lo voy a hacer, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta que te sale. Y la verdad, no es que soy re valiente, pero lloro mucho a veces, pero me ayuda a descargarme las emociones, la tensión, después que lloré, ya estoy libre y dale. Así que yo creo que se puede. El Señor no nos suelta, los tiene en la palma de su mano. Patri, me siento la más pecadora del mundo. No, yo también me pasa que tengo esa experiencia de, como les contaba, de viajar a Brasil orando, cantando y qué sé yo, y que lo podés hacer, el Señor te fortalece para hacerla. Pero hay un punto donde vos tenés que dar el primer pasito, qué sé yo, quieren hacer un viaje en avión, yo tengo que decir que sí, yo sé que después me voy a subir al avión y el Señor me va a fortalecer y lo voy a poder hacer y qué sé yo, pero yo no logro ese paso que tengo que dar yo de decir, bueno, sí, lo hago, ¿entendés? Es eso, hay una parte, con el Señor todo lo podemos y el Señor nos fortalece y nos hace fuertes, eso lo sabemos, tengo la experiencia también, pero hay un pasito que tenés que dar vos, que ahí es donde el miedo te paraliza y te deja de no poder hacerlo. Bueno, en muchas cosas a mí me pasa eso, yo no puedo tomar la decisión de hacerlo. Me acuerdo cuando me curé del oído, Angie me ayudó, con Angie me subí al tren, íbamos de Lanús a Escalada y de Escalada a Lanús para que yo me animara a viajar en tren. Y lo pude hacer y viajé bien. Ahora si vos hoy me decís viajemos de Lanús a Constitución, yo me subo al tren. Porque no es algo que utilice y en su momento lo logré, pero ahora me vuelve a dar miedo, ¿entendés?
Pero se puede, Mari, se puede, se puede. Bueno, hay una... El miedo nos atraviesa a todos, y como en todas las áreas de nuestra vida, cada una lo enfrenta, lo vive, lo resuelve, lo tramita de una manera diferente. Mi experiencia no es la única experiencia. Mi forma de enfrentar los miedos, como mi forma de cocinar, no es la misma que la de los demás. Hay una identidad propia, hay tenemos una estructura mental, una educación diferente, una experiencia diferente, un pasado diferente, y cada una de nosotras tiene al mismo Señor, pero aún teniendo al mismo Señor, lo vivimos de manera diferente, porque somos personas diferentes, somos absolutamente personales, y Dios nos diseñó de manera personal. Y nos trata a cada una como si fuéramos la única, ¿no? De manera personal. Los miedos los vamos a poder vencer, pero vencer al miedo no quiere decir que haya situaciones, como dice Mariana, que yo hoy pude vencer esto y después la semana pasada quizás lo vuelvo a enfrentar. Lo importante es transitar el miedo y encontrar las herramientas para poder sostenernos y vencerlo. Si nosotros nos ponemos una meta tan alta que sea, bueno, yo ahora ya maté una cucaracha, nunca más le voy a tener miedo a una cucaracha, no podemos tener ponernos una meta tan alta. Lo único que puede hacer es que vivamos pendientes de poder sostener eso que declaré, y a veces no siempre es posible. Hay cosas que vencimos y lo vencimos definitivamente, y hay otras cosas que siguen siendo un trámite para nosotras. Y eso también está bueno porque nos siguen haciendo estar pendientes del Señor, y seguir buscando la fortaleza del Señor, y resolviendo nuestros propios mambos y nuestros propios traumas. Efesios 6:13 dice que nos tenemos que poner la armadura del Señor, ¿sí? Que tenemos que calzarnos el casco para defendernos, el escudo para defendernos, la espada para defendernos, la bota para defendernos. La obra del Espíritu Santo en nosotros, el escudo del Espíritu Santo en nosotros, está para eso, para que nos defendamos y que el Espíritu nos ayude a batallar con esas cosas que son más fuertes que nosotros. Naturalmente hay muchas cosas que son más fuertes que nosotros, pero eso no quiere decir que porque sean más fuertes van a obtener victorias sobre nosotros, ¿sí? Claro. De hecho, Goliat era mucho más fuerte que David, pero fue David el que venció. ¿Y saben por qué? Porque descubrió la estrategia. Entonces, cada una de nosotras tendrá que encontrar la estrategia que le ayude a vencer esa situación, a enfrentar esa situación. Y si hoy la estrategia es, no sé, repetir 100 veces, repetir el Padre Nuestro como hace Rosalía, por ahí dentro de un mes es otra. Pero la comunión con Dios y el conocer nuestros miedos, conocer nuestra debilidad, es lo que nos va a hacer depender del Señor para enfrentar esa situación, para enfrentar, para declarar. Lo que tenemos que hacer es declarar, aún anticipadamente, así es, sí. La fe, porque la fe viene por el oír, y entonces, si voy a ir a una zona que sé que hay cucarachas, yo de antemano tengo que empezar a decir, yo voy a poder vencer la cucaracha, yo voy a poder matar la cucaracha, y de paso me pongo botas de lluvia que sean bien altas, para que es una estrategia que yo sé que me protege. Entonces,
encontrar estrategias y encontrar cosas sencillas que nos ayuden a vencer nuestros miedos. Pero creer que el que está en nosotros es más grande que eso. El que está en nosotros es... Amén. Nosotros somos débiles. Yo soy débil. Y si yo me enfrento a ciertas situaciones, yo sé que tengo las de perder. Pero tengo que definir cuáles son esas situaciones, pararme en la fe del Señor y usar las armas espirituales y además ser inteligente para tener estrategias naturales. Tengo que saber cuáles son mis limitaciones, porque si sé cuáles son mis limitaciones, sé cómo me voy a tener que mover para enfrentarlas. Por lo tanto, pónganse toda la armadura, dice, para que cuando llegue el día malo, para que cuando llegue el momento del temor, del miedo, para que cuando llegue la cucaracha, el futuro, la enfermedad, el no querer cargar a otros con nosotros, con nuestra enfermedad, el futuro, la vejez, el ascensor, la araña, la cucaracha, la rata, el ratón. Yo tengo que saber que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que nos demos permiso para tener miedo. No nos tenemos que dar con un caño porque tenemos miedo. Claro. La verdad, no soy más papista que el Papa, ni soy mejor que Jesús. Si Jesús dijo, por favor, papá, yo no quiero que me pase esto, yo no me voy a hacer, no, yo ahora salgo. Chicas, el miedo es una emoción como cualquier otra de las que tenemos. Entonces, y si es una emoción, Dios puso eso en nosotros también. Sí. Quizá, la puso quizás para que seamos cuidadosos, para que tengamos advertencias de cuidarnos. Ahora, cuando eso se transforma en algo que nos paraliza, está bueno esto que dijiste, identificarlo. Por eso. Identificarlo, ¿no? Para llevarlo al altar, ¿no? Para llevarlo a Él, Exacto. para que nos ayude a atravesarlo. Exacto. Les pedí que comentaran cuáles eran sus miedos. Y yo sé que el tema no se agota acá. Y yo sé que después, alguna de nosotras, o quizás todas, tengamos que ir al lugar secreto y tengamos que enfrentarnos con cosas y con miedos que todavía tenemos que descubrir. Porque así como cada día tiene su propio afán, cada época puede ir generando un miedo diferente. Pero la conciencia y la declaración es, no yo puedo, sino que el Señor me va a dar la herramienta y me va a fortalecer para que yo lo pueda enfrentar. Entonces, es fe, es creer que aunque es tan grande como Goliat, como dijo David, ¿quién es este que se incircunciso? Filisteo incircunciso. El Dios de los ejércitos. ¿Quién es este ratón? Vos fuiste creado por Dios, pero yo también fui creada por Dios y yo te voy a reventar. Nosotros tenemos que entender esto, aceptarlo e ir trabajándolo, y es algo constante. Hay muchas cosas que se van resolviendo. La santidad y la salvación las vamos viviendo cada día, y cada día las vamos desarrollando y las vamos ganando. La redención la tenemos un día y para siempre, pero el resto nosotros lo vamos trabajando, y para eso Dios nos da el Consolador. Qué bueno que yo me voy para que ustedes tengan al Consolador. Así que yo en este momento quiero que oremos, quiero, si me permiten, orar por ustedes y por mí, para que el Señor nos ayude a ser capaces de enfrentar nuestros miedos en el momento en que lo tenemos que enfrentar, y que seamos capaces de identificarlos y de tramitarlos en el lugar secreto. Yo alguna vez les conté, mis miedos más profundos en mi juventud eran la muerte de las personas que amaba. Y
Anticiparse a esos miedos, y anticiparse a esas cosas, es lo que nos va preparando. Y entonces la armadura me la voy poniendo y me la voy, y la voy desarrollando de a poco, ¿sí? Así que vamos a cerrar con esta oración. Y me gusta porque cada vez hablamos más y cada vez compartimos más y cada vez se hace más rica, ¿sí? Papá que estás en los cielos, Señor, ¿a quién iremos si solo vos tenés palabras de vida? Y esas palabras de vida nos enfrentan a nuestras debilidades y nos enfrentan a nuestros posibles fracasos y también nos enfrentan a nuestros miedos. Esta tarde, papá, esta noche, en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos capacites para enfrentar nuestros miedos, los miedos más sencillos y los más cotidianos, y aquellas cosas que nos provocan miedos más profundos, que nos paralizan, esas realidades a las que ni siquiera queremos mencionar. Yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo batalla en nosotras y con nosotras cada uno de nuestros temores y de nuestros miedos. Y que en este tiempo donde el miedo es pan cotidiano para todas las personas, nosotras podamos estar plantadas en la convicción de que vos sos nuestro amparo y fortaleza, nuestro Amén. Esto nos capacita para ayudar a otros y para dar palabras de esperanza, teniendo el respaldo de nuestras propias experiencias y de nuestra propia vida. Que podamos hablar con las personas que están enfermas y les podamos declarar salud, porque sabemos que vos sos fiel en la sanidad. Que podamos Así es, Señor. Que están solas y tienen miedo a la soledad, porque pudimos vencer la soledad. Que nos a tener respaldo cuando hablamos con otros y les decimos que Cristo es más fuerte que el rechazo, que el bullying, que la persecución, Señor, porque sabemos que vos sos más fuerte y podemos tener el respaldo de hablarles a otros con fe e invertir nuestra fe en otros. Papi, que esta palabra siga obrando y trabajando en nuestros pensamientos, trabajando en nuestro espíritu, trabajando en nuestras emociones, en nuestra alma. Sí, Señor. Y que todo esto sea para que podamos estar firmes, para llevar palabras de esperanza, palabras de fe y convicción de victoria, papá. Danos convicción de victoria. Yo te pido por cada una de mis hermanas, te pido por los temores que ellas han declarado, por los miedos que ellas han declarado, por los que pueden parecer risueños y por los que de verdad nos están paralizando, por esas cosas que no queremos que nos sucedan, Señor. Ahora yo en el nombre de Jesús te pido por ellas, y te pido que obres, papá, y que puedas trabajar, y que les puedas ayudar, y que aún audiblemente les digan, yo estoy con vos, y esto está contado por victoria en tu vida. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En Amén. el nombre del Padre de los cielos, y en el nombre de Jesús, que si pudo resucitar, con él todo podemos. Danos, papá, certeza de eternidad. Ayúdanos a entender y a disfrutar la vida tal cual la tenemos, con nuestras victorias y con nuestros problemas. Porque, papi, vos estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Jesús. Gracias por los lugares que nos fuiste a preparar. Ya los estamos disfrutando. Gracias. Sí, Señor. Nuestra vida eterna es hoy, como anticipo de la eternidad de nuestra vida en Cristo, cuando partamos a tu presencia. Amén, Señor. Que el Espíritu Santo trabaje y que la unción del Espíritu pudra todo yugo. En el nombre Así es, sí, Señor. Amén y amén. 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 Amén.